Vamos a dar inicio entonces a este estudio, el cual tiene como título el caso del calendario según las escrituras hebreas. Tiene este nombre ya que vamos a ver todo a través de los ojos de las escrituras hebreas antiguas, o sea, lo que se conoce en el mundo israelita o hebreo como Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, en lo que es el del lado de los cristianos. Vamos a verlo a través de esos ojos y vamos a darnos cuenta de que el sistema de calendario que tenemos hoy en día no es el sistema calendario que el Eterno le dio a la humanidad o que el Eterno empezó a dar a la humanidad desde el principio. Y mucho menos, obviamente, es el mismo sistema de calendario que el Eterno eventualmente le recordaría a los hijos de Israel, a lo que son los hebreos, a las 12 tribus. Este calendario que tenemos hoy en día, el cual es el calendario gregoriano, es un calendario que apareció o se creó en base de calendarios de la cultura romana. Y vamos a ver también un poco acerca de la historia de los calendarios que han existido durante toda la historia. Porque hoy en día no podemos decir que solamente hay un calendario. Hay muchos calendarios que todavía existen, que de hecho todavía se están utilizando. Pero vamos a ver cómo es que todo esto surgió, cómo es que hoy en día la raza humana, por decirlo de alguna forma, tiene tantos calendarios. ¿Cómo es que surgió esto? Porque hoy en día hay tantos calendarios que a la hora de la verdad causa confusión. Porque hay que ser realista, causa confusión. Y teniendo en cuenta el calendario que estamos utilizando más todavía, porque si comparamos el calendario que el Eterno le dio a la humanidad o que le recordó al pueblo hebreo, con este calendario vamos a ver que está bastante lejos de lo que realmente el Eterno quiere hacerle ver a su gente. ¿Por qué? Porque no cae, o este calendario que tenemos hoy, el calendario gregoriano, no cae con exactitud, con muchas fechas. Cuando digo fechas, digo Moed, o sea, fechas especiales del Eterno. No caen a par. Y por eso es que se han cometido muchos errores en la profecía. Y se han llegado, inclusive mucha gente, por utilizar este calendario, a especulaciones, haciendo creer, no, es que ya es el tiempo, pero tomando como base el calendario. Entonces, ahora vamos a estudiar los diferentes tipos de calendario, pero después vamos a enfocarnos al calendario que realmente el Eterno le dio a su pueblo, a su familia. Entonces vamos a empezar primero que todo para definir lo que es calendario. La palabra castellana o española, o el español calendario, viene de una palabra latina, que de hecho se desprende de una palabra española, primeramente, que es calendas. Y aquí voy a dejar para que usted se dé una idea, calendas, que en sí eran los primeros días de cada mes. Eso es lo que es calenda. Y esta palabra calendas viene de el latín calendea o calendae. Esta palabra latina, calendae, lo que trata de transmitir o el significado que trata de transmitir es llamar. En este caso, cuando dice calendae, es tratar de anunciar a voz alta que iba a salir, en este caso, la luna nueva. O para que vayan entendiendo el inicio del novilunio. O sea, cada vez que iba a aparecer o iba a dar inicio la luna nueva, se daba un grito de voz para anunciar a la gente que ya estaba para iniciar el ciclo lunar de nuevo. Entonces, esa voz alta que se emitía era lo que se conocía como calendario, que de ahí es donde viene calenda, que siempre ocurría el primer día de cada mes, por esa misma razón. Teniendo eso en cuenta, que de ahí viene esta palabra, podemos decir de que hoy en día existen muchos calendarios.
Por ejemplo, podemos decir de que existe el calendario musulmán, que de hecho el calendario musulmán a la fecha de hoy, en 2022, se dice que está en el año 1443. Y eso teniendo en cuenta desde el nacimiento de Mahoma o Mohammed, que se dice en inglés. O sea, ellos partieron el calendario desde el nacimiento de Mahoma. También se encuentra lo que es el calendario chino. De hecho, el calendario chino es uno de los calendarios más antiguos de toda la humanidad. Hasta la fecha, a pesar de que China ha abrazado el calendario gregoriano también, ellos tienen todavía en su correr civil el calendario que ellos han mantenido por muchos siglos, el calendario ese chino. Y hasta la fecha, según indican ellos, están aproximadamente en el año 4720. Un calendario bastante antiguo. Y este calendario chino, algo bien interesante que tiene es que es un calendario lunisolar. Y ahorita le voy a explicar lo que es esto del lunisolar. Pero es un calendario lunisolar que también está basado en 12 meses. 12 meses, cada mes tiene aproximadamente 30 días. Cuando digo calendario lunisolar, me estoy refiriendo a que está regido primeramente por la luna y el sol. Y ahorita vamos a explicar por medio de las escrituras que el calendario que el Eterno le dio a la humanidad tiene que ser ese, un calendario lunisolar, basado en el ciclo de la luna y también teniendo en cuenta el sol. Y ahorita vamos a explicar un poco más acerca de esto. Pero sí, el calendario chino es uno de los calendarios más antiguos, que de hecho el calendario chino es muy parecido no solamente al calendario del judaísmo, pero se acerca algo al calendario de las escrituras hebreas antiguas o Tanaj. Tanto sí de que la fecha de inicio de año del calendario chino oscila aproximadamente a finales de enero, principio de febrero, casi cerca a la fecha original, aproximadamente a la fecha original del inicio de año del calendario de las escrituras hebreas, o sea, del calendario que el Eterno le dio a su pueblo. Entonces, vemos que este calendario es una prueba también, o se puede utilizar como una prueba de que el Eterno le había dado a la humanidad este tipo de calendario lunisolar. Se puede tomar como prueba ya que es un calendario antiguo. Es de una cultura bastante antigua. Cuando una persona se me acerca y me dice, bueno, ¿y cómo yo sé de que el calendario según las escrituras es un calendario válido? Bueno, yo le pongo un ejemplo de China. O le pongo el ejemplo de China. Muy parecidos, muy cercanos por el tiempo, por el año en que están. También podemos encontrar en la historia calendarios como el egipcio, que de hecho el calendario egipcio es un calendario que se tomó como base para los calendarios romanos eventuales. Y ustedes van a darse cuenta un poco ahorita que vayamos al otro calendario siguiente. Pero sí, el calendario egipcio fue uno de los calendarios más antiguos de toda la humanidad. Obviamente que no se puede tomar como base. ¿Por qué? Porque hoy en día ese calendario ya no existe. Hay pruebas de ese calendario, obviamente, por la arqueología. La arqueología ha encontrado bastante pruebas de que los egipcios habían adoptado este tipo de calendario. Ahora, algo bien interesante acerca del calendario egipcio es que este calendario es solamente solar, no es lunisolar. Y aquí me prueba algo, me prueba de que ya el hombre desde el principio quiso cambiar todo lo que el Eterno había estipulado desde el principio. Ya Egipto empezó a dar pinceladas de rebeldía en contra del Eterno. Y hay que recordar algo bien interesante. Egipto o Misraim es descendiente de uno de los hijos de Noah. De hecho, del hijo llamado Cam, que fue el que vio a su padre desnudo y no hizo nada para evitar eso. Y recuerde de que Noah
le trajo una maldición, no directamente a Ham, pero a uno de sus hijos, ¿verdad? Por razón de lo que Ham o Cam había hecho. Bueno, Misraim o Egipto es descendiente de Ham o de Cam. Entonces ahí vemos de que aún la rebeldía desde Ham o desde Cam se esparció o se fue esparciendo aún desde su descendencia, en este caso de Egipto. Entonces vemos que este calendario, según la historia, es un calendario solar, no es un calendario lunisolar conforme a las escrituras. Y ahora vamos a darnos cuenta que las escrituras sí que demandan, según lo que el Eterno permitió escribir, un calendario lunisolar, que tiene que ver con la luna y el sol, no solamente con el sol. Entonces se dice de que este calendario tiene aproximadamente o llegó a la existencia aproximadamente en el año 4241 antes de la era común. O sea, antes de que supuestamente Yeshua hubiera nacido. O sea, que realmente este calendario, si estuviera en existencia hoy en día, aproximadamente estaría en el año 6263. Si estuviera existiendo hoy en día. O sea, que hubiera sido uno de los calendarios, igual que el chino, más antiguo que existiría hoy en día. Y también estaba basado en 12 meses, supuestamente esos meses, 30 días cada mes, y se le añadía a veces 5 días extras porque había un desfase, un desbalance. Como estaba diciendo anteriormente, este calendario de Egipto se llegaría a utilizar como base para los calendarios que tomarían los imperios como los de Roma. Y recordemos que el Imperio Romano fue un imperio que se tomó casi todo el mundo. De hecho, la influencia romana hasta el día de hoy llega a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro idioma, en este caso el castellano, el español, está basado en muchas palabras latinas. Y recordemos que el latín era el idioma de Roma. Entonces, el calendario de Egipto fue base, como estaba diciendo, para que Roma tomara y diseñara su propio calendario. El calendario romano vino a la existencia gracias, obviamente, como se dicen por ahí, por sus fundadores. Sus fundadores o los fundadores de Roma fueron Rómulo y Remo. Ellos fueron los fundadores de Roma y se dice de que ellos fueron los que empezaron a formar este calendario, teniendo en base, como ya se había dicho, lo que es el calendario egipcio. Obviamente también hay que ver algo bien interesante, que el calendario romano solamente constaba de 10 meses, diferente al calendario egipcio. El calendario egipcio sí que tenía 12 meses, pero el calendario romano, como muchos creen, solamente tenía 10 meses, aunque hay también eruditos que dicen que no, que más bien ese calendario sí que pudo tener 12 meses. De todas formas, está ese debate todavía y aquí les presento a los que están viendo y a los que vayan a ver después el video, el calendario romano, basado primeramente en 10 meses. Estos 10 meses, para que ustedes se den cuenta, iniciaba con el primer mes de marzo. O sea, el primer mes del calendario romano era marzo. No era febrero, no era enero, no era febrero, era marzo. Así iniciaba el calendario romano. Y algo bien interesante porque en la mayoría de los calendarios antiguos, de hecho más antiguos que este, el inicio de año se daba aproximadamente, teniendo en cuenta el calendario gregoriano, se daba en marzo, inicio de año. Es más, ¿por qué? Porque las culturas de ese entonces, lo que es en el Medio Oriente, lo que es en Europa, sobre todo en lo que es el Medio Oriente y en Asia, se daba como base o teniendo como base la agricultura. O sea, no solamente la luna y el sol, pero también la agricultura. Y para esta época, entre marzo y abril, se da lo que es la estación
para la primavera, o sea, la estación de la primavera, donde la agricultura en esas tierras empezaba a brotar, especialmente los productos como la cebada. Entonces, para ellos, el inicio del cultivo, porque eso era gente que se dedicaba más sobre todo al cultivo de la tierra, era una sociedad agrícola. Entonces, para ellos el salir, el producto de la tierra era tan importante que ellos ya comprendían que era inicio de año, que de hecho era lo que el Eterno le había puesto en el corazón del ser humano al principio. Así era que lo había diseñado. Entonces, para los romanos, el inicio del año y el primer mes era en marzo. Y marzo, el nombre vino a razón del dios Marte. El dios Marte se convertiría eventualmente con el nombre de Martius y se pondría eventualmente en español o al castellano como marzo. Pero marzo viene es del dios Marte. En Roma usualmente se tenían 31 días para este mes. Luego vendría el mes de abril o el mes de aprilis, que de hecho se dice de que aprilis viene de una palabra etrusca que es apru, que está relacionada a la diosa Venus. Y después viene el tercer mes, que es Maius. Y Maius está dedicada a la diosa Maya, que era la madre de Mercurio. Luego de Maius, que es el tercer mes en el calendario romano, viene Junios, que está dedicada a lo que es la diosa Juno. Después le seguía el quinto mes, que era Quintilis, que quiere decir quinto mes. Después le seguía el mes Sextilis, que quiere decir mes sexto. Después viene el séptimo mes, que es Septembris, que es el séptimo mes. Después viene Octubris, que es el octavo mes. Después viene Novembris, que es el noveno mes. Y el décimo mes es Decembris. Y noten de que desde el quinto se le da el nombre de los números, como el Eterno lo había puesto al principio. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, onceavo mes, doceavo mes. En este caso, los romanos no habían cambiado esto desde el quinto mes, llamándolo así: quintilis, sextilis, septembris, octobris, novembris, diciembris. Y obviamente eso es lo que significa quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes y décimo mes. Luego, como dije anteriormente, los meses en el calendario romano empezarían a cambiar, y muchos por eso es que dicen que no había solamente 10 meses, o por lo menos si habían 10 meses, eventualmente llegarían a convertirse en 12 meses. Y aquí vemos el mismo calendario añadiéndose eventualmente el mes de enero, January, que es a favor del dios Jano, que muchos de ustedes saben, el dios Jano es un dios de dos caras, y February, que es dedicado a el dios Februs o Plutón. Entonces aquí vemos que eventualmente enero y febrero llegarían a convertirse, enero en el primer mes y febrero en el segundo mes. Pero eso pasó eventualmente, eso no llegó a pasar en el calendario romano enseguida. De hecho, en el calendario romano mantuvieron este mismo calendario, o sea, Martius, Aprilis, Maius, Junios, Quintilis, Sextilis, Septembris, Octubris, Novembris, Decembris y después Januaris, Februarius. Después fue que eventualmente enero ocuparía el lugar del primer mes y luego febrero ocuparía el segundo mes. Y esto es lo que eventualmente el calendario que hoy en día tenemos adoptaría. Pero vemos que este calendario que tenemos hoy, sus bases están en el calendario romano, no el calendario que el Eterno le dio
al pueblo. Pero también vemos otra cosa interesante de que cómo el calendario fue sufriendo una metamorfosis, en el sentido de que anteriormente, aún las culturas paganas, para el mes de marzo, para ellos era inicio de mes. Y eso era por muchos siglos. Muchas culturas, a pesar de que no eran del pueblo hebreo, aún así, ellos entendían que marzo a abril era inicio de año. Pero eso fue cambiando eventualmente. Siglos después, el ser humano, obviamente siempre tratando de llevarle la contraria al Eterno, empezaron a hacer las cosas diferentes. Y vemos entonces cómo enero y febrero fueron añadidos, aunque obviamente el factor, o sea, el mes todavía se mantuvo casi en el mismo tiempo, pero enero ocuparía el mes primero, febrero ocuparía el mes segundo, desplazando a marzo como mes primero a mes tercero en el calendario romano, que eventualmente también iba a pasar en el calendario gregoriano. Luego del calendario romano, Roma adoptaría otro calendario. Este calendario se llegaría a llamar el calendario juliano. Y esto a favor del emperador romano llamado Julio César. Julio César, cuando él fue asesinado por los senadores romanos con la conspiración que creó Brutus, uno de los amigos de él, que le tendió una trampa siendo amigo. Después de la muerte de él, para supuestamente honrar la vida de Julio César, entonces llegarían a crear otro tipo de calendario al cual llamaron el nombre de él, calendario juliano. Y en el calendario juliano entonces quisieron añadir, en este caso como ven, el nombre de él a uno de estos meses. Entonces ya usted sabe cuál mes es. Juliano por Julio César. Entonces, en honor a él, uno de los meses del calendario romano llegaría a tener su nombre. Entonces, antes, como ya había dicho, el primer mes era Martius, que era marzo, Aprilis, que era abril, el tercer Maius, después Junius, Quintilis, Sistilis, ahora septiembre, September, October, November, December, January, February, así como estaba antes, pero después cambiaría al séptimo mes a Julius o Julio, en honor a Julio César. Entonces, el mes sexto, después de que ya habían puesto enero como el primer mes y febrero el segundo, el mes sexto sería junio, como ya sabemos, y el mes séptimo sería julio, en honor a Julio César, exactamente. ¿Okay? Entonces, después del calendario juliano, que es uno de los calendarios que duró bastante tiempo, porque obviamente sabemos nosotros que el Imperio Romano fue un imperio que duró por muchos siglos, a diferencia de imperios como el babilonio, a diferencia de los imperios como el persa, o aún como imperios como el griego. El romano ha sido uno de los imperios no solamente más poderosos, pero que más ha durado en la existencia. No ha habido un imperio más largo en toda la humanidad o en toda la historia de la humanidad que el Imperio Romano. El Imperio Romano duró siglos, pero muchos siglos, en existencia, obviamente, como tal, como Imperio Romano. Aunque se dice de que aún el Imperio Romano sigue existiendo tras bastidores con el respaldo de lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Cristiana Católica, ¿verdad? Eso es lo que se dice. No quiero ahora meterme en ese punto porque no es el tema, pero sí, el Imperio Romano es el que más duró y por ende, obviamente, que el sistema de calendario que se utilizaba era ese sistema en el mundo que en ese entonces se conocía, el calendario juliano. Pero eventualmente, por tener muchas fallas de cómputo, este calendario, el que estaba de papa en ese entonces, una persona llamada
Gregorio XIII. Este hombre, cuando él se dio cuenta de todas estas fallas, empezó a convocar varios científicos, matemáticos y físicos que estudiaran acerca de este tema y les pidió que por favor hicieran cálculos más exactos para ordenar un calendario. Cuando ya llegaron al punto de encontrar, después de haber hecho todos estos cálculos matemáticos y físicos, etcétera, llegaron a la conclusión, y obviamente tiene que uno tener en cuenta que esto se realizó en Europa, exactamente como se dice en la historia, en la Universidad de Salamanca, en España, apoyado, como ya había dicho, por el Papa Gregorio XIII. Y se dice de que en el año exactamente le voy a decir, de 1582, fue cuando este Papa, Gregorio XIII, entregó entonces lo que se conoce hoy en día como el calendario gregoriano. Y este calendario gregoriano obviamente empezó a ser aceptado primeramente por los países europeos, especialmente España, Italia, eventualmente otros países empezaron a abrazar ese calendario. Es más, hasta apenas unos años atrás puede que países como por ejemplo Arabia Saudita abrazaron este calendario. O sea, no todos los países en el mundo abrazarían el calendario gregoriano que hoy en día tenemos. Hubieron muchos países que no aceptaron ese calendario. Pero eventualmente, por razones de conveniencia, lo han aceptado. Como por ejemplo China. China lo aceptó más o menos en 1912-14, aunque no abandonando su propio calendario. Pero por cuestiones de conveniencia lo aceptaron. Lo mismo, por ejemplo, como yo dije anteriormente, allá en Arabia Saudita. Ellos no lo habían aceptado sino hasta hace pocos años atrás. Entonces, pero este calendario sí que dio un impacto fuerte en todo el mundo. Pero lo que hizo este calendario cuando apareció fue de que el mundo creyente, en este caso el mundo cristiano, se alejara principalmente del entendimiento de las profecías bíblicas con relación a los tiempos. ¿Por qué? Porque este calendario da como inicio supuestamente el año en que nació el Mesías, como se dice en el mundo occidental, en el año que nació Cristo. Pero tristemente, ni siquiera el año cero que ellos ponen del nacimiento de Yeshua no es el año exacto, trayendo más confusión todavía. Hasta la fecha estamos en el año, teniendo en cuenta el calendario gregoriano, del 2022. Pero ahora la verdad, eso es inexacto. No estamos en el año 2022, estamos en un año más adelantado, desde la creación obviamente del hombre. El año que hoy en día debemos tener es más antiguo que el año 2022. Entonces, por eso es que los cálculos que hoy en día se sacan con relación a las profecías bíblicas son inexactos. No van a concordar nunca. Entonces, por eso tenemos que conocer, primero que todo, el calendario que el Eterno le entregó a su pueblo o a la humanidad y después a su pueblo, y conocer todo esto que tiene que ver con las convocaciones, fiestas, porque por medio de ellas entonces vamos a conocer en qué tiempo, primero que todo, qué año estamos y en qué tiempo profético es que nosotros realmente vamos. Entonces, este calendario trajo un problema bastante grande. Trajo ese problema de confusión. Trajo un problema de no saber en qué tiempo profético estamos. Y esto había sido, válgame la redundancia, profetizado también. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al profeta Daniel, capítulo 7, vamos a encontrar una profecía muy interesante. Mira lo que dice de el verso, vamos a leer desde el 15. Dice así:
En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto, y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Me acerqué a uno de los que estaba en pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto, de todo lo que él había visto en visión. Usted podrá leer anteriormente lo que él vio en visiones. Dice, él me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, terrible en gran manera con sus dientes de hierro y sus garras de bronce. Devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual habían caído 3. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la trillará y despedazará. En cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Él hablará palabra contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Ahora mire esto. Intentará cambiar las festividades y la ley. Obviamente, esta traducción de las festividades está mal traducido. Ahorita lo vamos a ver. Y dice, y la ley. Y en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Vamos a ver que en hebreo no dice festividades, sino más bien fechas especiales del Eterno. Vamos a ver eso. Y esto se encuentra en Daniel capítulo 7, verso 25. Vamos a ver. Daniel 7. Verso 25. En el interlineal hebreo, la palabra que se ha traducido al español como festividades, mire cuál es. Es la palabra semán, con el número Strong 2166, que se puede traducir como tiempos. O sea, en este caso, para dar a entender fechas o calendarios. Así de que cuando aquí se está hablando de que este que va a aparecer y que va a hablar palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos, o sea, las fechas, o sea, los calendarios y la Torá. Y eso ha venido pasando. Eso no es algo que va a pasar apenas. Eso ha venido pasando. De hecho, desde que se empezó el cristianismo, en este caso el cristianismo universal, el cristianismo católico, a tomar el poder, ha venido pasando. Tristemente, los que tienen en el poder ese sistema religioso han venido o han querido tratar de cambiar los tiempos, los calendarios del Eterno y aún incluso la Torá. Y lo sabemos. Sabemos que tristemente la religión tradicional, con el poder que obtuvo, ha tratado de hacer eso y casi hasta lo alcanza. Gracias al Eterno que han habido personas que se han opuesto y todavía han perseverado en que la instrucción del Eterno, lo que se conoce como Torá o ley, no se desvanezca.
Y no solamente eso, sino que gracias a esas personas que inclusive vivieron persecuciones por parte de la religión tradicional, mantuvieron todavía esa línea de que el calendario del Eterno todavía se tiene que mantener. Pero vemos que este ser se levanta en contra del Eterno para tratar de cambiar el calendario del Eterno. Eso ya ha venido pasando en tiempos antiguos. No es algo que va a pasar apenas. Es algo que ya empezó a pasar desde tiempos antiguos. Y vemos el ejemplo de este señor llamado Gregorio, papa de la Iglesia Cristiana Católica, que cambió el calendario, agregando todas esas fechas, haciendo que el mundo se confunda más. Entonces, ¿cómo quedó el calendario hoy en día? El calendario hoy en día quedó de que enero es el primer mes, desplazándolo del mes original, que es el mes de marzo, si lo tomamos de esa perspectiva, que es inicio o debió ser inicio de año. ¿Por qué? Porque una de las cosas que indicaba esto era la cosecha, en este caso la salida de la primavera o el empezar de la primavera. Exactamente. Entonces se desplazó el mes de marzo que daba inicio a la primavera por el primer mes que impusieron, que fue enero, y después el segundo mes que fue febrero, desplazando al mes primero. Así de que ya nos damos cuenta de cómo esto se fue fraguando, cómo esto se fue efectuando. Y esto es algo que a veces pasamos desapercibido. Por no conocer la historia, entonces es que sacamos conclusiones erróneas. Entonces, este mes sí que es o se da el inicio de el año. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante, porque antes de entrar a lo que es el mes de las escrituras hebreas, también tenemos que conocer algo bien interesante que también ha traído confusión. Y es esto, de que mucha gente que está queriendo volver a lo que es la senda antigua, al camino antiguo, al camino original a través de Yeshua, han hecho creer que hay que mirar al judaísmo, que el judaísmo tiene la respuesta, que el judaísmo tiene la información correcta de la fecha aún del Eterno. Pero vamos a ver ahora que eso no es así. Tristemente, el judaísmo, igual como la religión tradicional, que es el cristianismo católico, también están equivocados. ¿Por qué? Porque adoptarían su calendario tristemente de lo que es la nación de Babilonia. Recuerde de que cuando el judaísmo o cuando los judíos estuvieron en Babilonia por muchos años y después en Persia, ellos adoptarían muchas costumbres, tanto babilónicas, especialmente la babilónica, como la de las costumbres medo-persas. Y ellos adoptarían entre esas costumbres el calendario que hoy en día tienen. Este calendario que hoy en día el judaísmo tiene está basado en el calendario babilónico. De hecho, el calendario babilónico era muy parecido al calendario que el Eterno le dio a la humanidad al principio. Y no es que el calendario babilónico tenga errores al 100%, porque es muy parecido al calendario que realmente el Eterno le dio al mundo y eventualmente se lo volvió a revelar al pueblo hebreo. El calendario es muy apegado casi al 100% a lo que realmente originalmente dio el Eterno, con la diferencia de que los babilónicos o los babilonios empezaron a adoptar ciertas prácticas en su calendario. Por ejemplo, para que me entiendan, el calendario babilónico
a pesar de que era un calendario lunisolar, con obviamente 12 meses, y que cada mes también constaba como el calendario hebreo verdadero, el calendario de las escrituras hebreas antiguas, de días de 29 a 30 días. Lo único es que los babilonios tenían en su calendario 2 inicios de años. Ellos tenían 2 inicios de años. Eso se conocía en Babilonia como Akitú. Akitú es lo que se conoce en nuestro idioma como 2 especiales o 2 inicios de años especiales. Uno de ellos se daba en primavera, en el mes que ellos tienen llamado Nisan, y el otro se daba en el 7º mes, que en el mes de ellos o en el nombre que ellos le dan es el mes de Tishrei. Entonces, un Akitú o un principio de mes en Nisan, o sea, en primavera, aproximadamente en nuestro calendario que tenemos, el gregoriano, en marzo, entre marzo y abril, y otro inicio de año en Tishrei, el 7º mes, que es aproximadamente en el calendario gregoriano entre septiembre y octubre. Teniendo también como base, como ya también se había explicado, que en esas tierras se basaban también en el sistema agrícola. Entonces, teniendo eso como base, al ser la primavera, cuando la agricultura se daba, y también en otoño, cuando cierto tipo de fruto se daba, entonces ellos tomaban esas 2 fechas que tenían que ver mucho con la agricultura para dar a entender que eso eran 2 inicios de año. Y otra cosa bien curiosa es que en el tiempo de el 7º mes, Tishrei, en Babilonia, en ese tiempo ellos se la dedicaban a un dios al cual tenía por nombre como Marduk. Entonces, por eso le digo de que no es que estuviera muy alejado, pero sí que aplicarían a sus calendarios ciertos ritos que no eran según lo que el Eterno dice en su palabra. Pero sí, además de esto, de que obviamente el calendario era de aproximadamente 354 a 360 días. Cuando, por ejemplo, había un desfase en el cálculo, se agregaban algunos días hasta llegar a 360, pero estaba entre 354 a 360 días. Ese es en el calendario babilónico. Luego de que los judíos estuvieran ahí en Babilonia por todos esos años, luego pasaran a los medopersas, que ellos también, los medopersas, adoptarían el calendario babilónico. Cuando salieron los judíos después de 70 años abrazando estas prácticas, ellos no abandonaron ese calendario, porque obviamente era muy parecido al calendario que el Eterno le había dado también a ellos, con la diferencia que no había 2 inicios de año. Para el Eterno, como lo vamos a ver, solamente había un inicio de año. Eventualmente, cuando el judío sale de esa tierra y vuelve a su propia tierra, los que pudieron salir o los que quisieron salir de esa tierra, ellos no abandonarían la práctica de ese calendario. Hasta el día de hoy, no solamente ellos tienen 2 inicios de año, pero el segundo inicio de año que está en el 7º mes, ellos lo tienen como más valor, como por decirlo de esta forma, tanto de que ese es su inicio verdadero real de año. Tishrei, el 7º mes, y no como el primer mes del año, según el calendario de las escrituras hebreas, que es en primavera, el primer mes del año, que es aproximadamente, según el calendario gregoriano, entre marzo y abril. Que puede ocurrir entre marzo y abril, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que el judaísmo entonces adoptaría este tipo de calendario. Adoptaría este calendario que empieza con el mes de
Tisrei, que es, en este caso, en el séptimo mes, según las escrituras, que va entre septiembre y octubre. Luego le sigue, como ven aquí en el diagrama, el mes de Heshvan, que va entre octubre y noviembre. Después el tercer mes, que es Kislev, que va entre noviembre y diciembre. Después va el mes de Tebet, que va entre diciembre y enero. Después va el mes de Shevat, que va desde enero hasta febrero. Después el mes de Adar, que es entre febrero y marzo. De hecho, el mes de Nisan va entre marzo y abril, que es el mes que, teniendo en paralelo, es el primer mes del calendario de las escrituras hebreas. O sea, lo que se conoce como el mes de Aviv, en Nisan. Luego le sigue el mes de Iyar, que es entre abril y mayo. El mes de Sivan, que es entre mayo y junio. El mes de Tamuz, entre junio y julio. Y el mes de Av, que es entre julio y agosto. Y el mes de Elul, entre agosto y septiembre, para de nuevo empezar. Septiembre y así. Entonces ellos adoptarían este calendario babilónico, que de hecho estos nombres de estos meses solamente vienen de la cultura babilonia. Esto no es nombres que el Eterno le dio a los meses del año. Estos son nombres que Babilonia crearía. Es más, 2 de los meses tienen nombre de sus deidades. Por ejemplo, uno de esos que es el mes de Tamuz, como lo ven aquí. El mes de Tamuz es en honor a una deidad llamado Tamuz. Así de que este es el calendario que adoptaría el judaísmo. Y aquí lo pueden ver un poco más claro. Entonces aquí vemos a Tishrei como primer mes, Esban segundo, Kislev tercero, Tebet cuarto, Shevat quinto, Adar sexto, Nisan séptimo, Iyar octavo, Sivan noveno, Tamuz décimo, Ab undécimo, Elul doceavo. Este es el calendario que adoptaría el judaísmo. Y según el calendario del judaísmo, nosotros estaríamos aproximadamente, ahora teniendo en cuenta el calendario gregoriano 2022, según el calendario del judaísmo, estaríamos en el año 5782. Así de que ellos, al hacer el conteo, no añaden 210 años, en los cuales los hebreos llegaron a vivir en Israel o Egipto. Ellos no añaden esos 210 años. O sea, no lo ponen. Se comen esos 210 años. Y eso es lo que muchos eruditos llegan a esta conclusión, que faltan 210 años en ese calendario, que ellos no añaden. Y si esto es así, digámoslo que es, según lo que ellos dicen, que están en el año 5782, calendario del judaísmo, se le añade más al 210. ¿Cuánto sería? Sería entonces 5992. O sea que si esto es así, en lo que ellos dicen que están en el año 5782, sabiendo de antemano que ellos omiten 210 años, entonces haciendo un cálculo,
estaríamos en el año 5992. Quiere decir que faltarían aproximadamente 8 años para entrar en el sexto milenio. Habiendo explicado todo esto que tiene que ver con el calendario que existe hoy en día y con los calendarios que han existido y con el calendario que el judaísmo tiene, entonces tenemos que ir de vuelta de nuevo a las escrituras, pero antes explicar esto. El calendario del judaísmo, el que lo apoyó o el que lo, digámoslo así, lo creó o le dio la base de la creación fue un judío rabino llamado Hillel II, que lo empezó a desarrollar y lo concluyó aproximadamente entre el año 359 de la era común. Este rabino fue el que dio las bases de la creación de este calendario. Obviamente con ayuda de otros rabinos, de otros sabios de ese momento. Ellos hicieron lo que es una especie de algoritmo matemático, físico. ¿Para qué? Para sacar todos estos cálculos, supuestamente para que no haya un desfase en el calendario de ellos. El problema de esto es que ellos ya llegarían a saber cuándo es que va a ocurrir lo que son las fechas especiales del Eterno, sin tener en cuenta la luna. O sea, ellos realmente no necesitarían tener ni la luna, ni lo que es el producto de la tierra en primavera para saber no solamente cuándo es inicio de mes, pero cuándo es inicio de año. Cuando en las escrituras hebreas antiguas, Tanaj, sí que enseñan que el inicio de mes tiene que ver con la luna, pero también inicio de año tiene que ver con la luna, pero también con la agricultura. En este caso, en el tiempo en que esa tierra del producto de la cebada. Lo vamos a averiguar un poquito más. La primera espiga, exactamente. Entonces, ya habiendo hablado esto, sí podemos ir de vuelta a lo que es el calendario de las escrituras hebreas. Como había dicho, el calendario de las escrituras hebreas es un calendario lunisolar, o sea, que tiene que tener en cuenta tanto la luna como el sol. Y ahorita lo vamos a ver. Tanto la luna como el sol. Y con relación al sol y la tierra, obviamente, esto es el movimiento que se tarda, ¿verdad? El movimiento de traslación que se tarda con relación a la tierra y el sol de un año. Y con relación a la luna y a la tierra, es el movimiento de traslación que se tarda la luna en girar alrededor de la tierra en aproximadamente 29 a 30 días. Y que esa traslación de la luna, los astrónomos dividen eso en 4 fases, que de hecho esas 4 fases tienen que ver aproximadamente las 4 semanas que componen un mes, aproximadamente. Y aquí les voy a poner esta imagen de las fases lunares que podemos nosotros apercibir desde aquí la Tierra. Por ejemplo, aquí vemos lo que es la luna nueva, que es oscura, pero, y aquí donde viene la confusión bastante grave de lo que dicen o promueven que el conteo tiene que ser desde que la luna se pone totalmente oscura. A pesar de que hoy en día mucha gente acepta de que la luna nueva es cuando la luna está oscura completamente, que no se ve. A pesar de eso, que en todo el mundo se acepta eso, más las escrituras sí que dan una indicación
que el inicio de la luna nueva, como aquí lo podemos ver, es cuando sale un rayito de luz de la luna. En este caso, cuando la luna nueva es visible. Eso era lo que hacían los antiguos hebreos para saber el inicio de mes. Ellos no esperaban que la luna se oscureciera, porque si en dado caso que ellos nada más esperaban que la luna no se viera, no tuvieran que estar tanto pendientes. Nada más era que pasara una nube que ocultara la luna y ya. La luna no se ve, entonces podemos decir que es luna nueva. Pero no. Ellos necesitaban ver el avestimiento del rayito o del primer rayito de la luna para indicar que la luna ya era luna nueva, en este caso inicio de mes. Entonces vemos aquí las fases lunares de cómo es que esto va, la luna rotando o trasladándose alrededor de la Tierra, y esto se cumplía en alrededor de 29 a 30 días. Entonces volvemos de nuevo. La luna nueva, según las escrituras, no es cuando, a pesar de que se ha aceptado mundialmente que es cuando se pone oscura, en las escrituras, para dar inicio al mes, era cuando salía un rayito, una pestañita de la luna. O sea que cuando la luna se hacía visible, la luna nueva se hacía visible. Cuando eso pasaba, era que los hebreos entendían que era inicio de mes. Y ahorita vamos a ver, vuelvo a repetir, que el mes tiene que ver con la salida de la luna, mas no así con la semana. La semana no está regida por la luna ni por el sol. La semana está regida por los días que el Eterno le dejó a la raza humana. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 1, nos vamos a dar cuenta en el verso 3 que ya el Eterno, desde antes que existiera el mes o antes de que el Eterno pusiera la luna en el espacio para empezar los meses, ya el Eterno había creado los días. O sea, antes de que los meses existieran, antes inclusive que la luna fuera luna o que solo apareciera, el Eterno ya había creado la forma de calcular los días. ¿Y qué dice? Mire lo que dice. Entonces dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. O sea, la luz es un factor predominante para que haya el conteo, o sea, para que haya el tiempo cronológico que hoy en día conocemos. La luz es un factor importante para ello. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el día se compone de día y noche. Y dice, sea la luz, y fue la luz. Elohim vio que la luz era buena y separó Elohim, o el poderoso, o el todopoderoso, Dios, la luz de las tinieblas. O sea, separó, obviamente, la luz de la oscuridad. Y dice, y Dios, o Elohim, llamó a la luz día, y a las tinieblas, oscuridad, llamó noche. Entonces, ¿qué es el día? El día, como tal, es la composición de el día y la noche, o el día o la mañana y la tarde. Y que dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces vemos cómo el Eterno le empieza a dar primeramente los días de la semana a la raza humana desde aquí, para que empecemos a notar primeramente que la semana no está regida por la luna. La semana está regida por los días, que está compuesto, ¿por qué? Por tarde y mañana. O sea, en este caso, en muchas de las ocasiones,
12 horas y 12 horas. En otros, de pronto, 10, 12 horas. También 10, 14 horas. La cuestión es 24 horas, un día. Y así usted puede seguir leyendo desde el verso 6 en adelante de todos los días que iban a ser parte de la semana. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día, lo cual compone una semana. La semana está compuesta por 7 días. En hebreo, la palabra semana es Shavua, que de hecho viene también de una raíz que se puede traducir al español como 7. O sea, Shavua tiene que ver con el número 7. ¿Por qué? Porque obviamente la semana está compuesta por ¿cuántos días? Por 7 días. Así de que la semana no tiene nada que ver con la salida de la luna. ¿Por qué le digo esto? Y eso lo vamos a estudiar con más detalle eventualmente, porque hay grupos mesiánicos o de las raíces hebreas, como quieran llamarlo, que dicen que el Shabbat tiene que tomarse desde el conteo o de la salida de la luna nueva. O sea, que ellos creen en un dogma al cual ellos han titulado como el Shabbat lunar, cuando no es así. Shabbat no está ligado, o la semana no está ligada, o no está distribuida, o no está a merced de la luna, sino más bien del día y la noche de cada día, de los 7 días de esa semana. Ahora mire esto para que se dé cuenta. Mire esto, algo bien interesante. Mire lo que dice en el verso 14 del primer capítulo de Bereshit o Génesis. Entonces dijo Elohim, Dios, el Todopoderoso, haya lumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche. Ahora mire esto, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años. Aquí fue cuando el Eterno por primera vez creó el sol y la luna, las dos grandes lumbreras. ¿Para qué? Para ayudar a distinguir el día de la noche, para servir de señales. Y aquí dice una palabra que se ha traducido o una expresión que se ha traducido de la siguiente manera. Para las estaciones y obviamente para los días y los años, si se dan cuenta. Ahora, esto está bastante ligado, pero vamos a entender que esta palabra estaciones, lo cual no es errónea traducirla así, porque obviamente esto nos indica las estaciones del año como primavera, como verano, como otoño y como invierno, obviamente. Pero esta expresión que aparece aquí como estaciones, vamos a ver cuál es la palabra hebrea que aparece ahí. Bereshit, vamos a ir a Bereshit o Génesis, capítulo 1, verso 14. Mire la palabra hebrea que aparece ahí. Es la palabra hebrea Moed 4150. Y esta palabra Moed es la que se utiliza para indicar las fechas especiales del Eterno. En otras versiones o en la mayoría de las versiones, tanto cristianas como judaicas, esta palabra se ha traducido como fiestas, fiestas del Eterno. Obviamente que esa traducción no es la correcta, pero mire que esta palabra que se ha traducido aquí en este pasaje como estaciones es la palabra hebrea Moed, que indica mire lo que indica, testimonio, solemnidades, tiempo, hora señalada. Queda entender esto, que la luna y el sol fueron creados para que estuviéramos pendientes
de la fecha especial del Eterno. De hecho, la palabra Moed significa eso, fecha especial del Eterno. Tanto así que la palabra Moed, que usted lo puede encontrar en el diccionario Strong con el número 4150, esta palabra Moed, al traducirse o al haberse traducido al griego en la Septuaginta, pasó a traducirse al griego como la palabra kairos. La palabra griega kairos. Y la palabra griega kairos, en el entendimiento griego, es no el tiempo humano, porque en griego el tiempo humano es la palabra griega cronos. Pero kairos, esa palabrita, quiere decir, o lo que da a entender, es el tiempo especial del Eterno. No un tiempo cronológico, sino un tiempo del Eterno. ¿Cuándo? No se sabe desde el punto de vista humano. Solamente el Eterno sabe cuándo es. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que Moed es un tiempo especial, un tiempo en el cual el Eterno tiene como especial y que deja para que nosotros estemos pendientes a la luna y al sol, para que estemos apercibidos cuándo puede ser ese tiempo. No cuando queremos, sino cuando el Eterno quiere, usando obviamente la luna y el sol. Por eso es que tenemos que estar pendientes. Entonces, y volviendo de nuevo a la lectura, vamos a confirmar que la luna y el sol no fueron dadas para establecer el Shabbat, sino que fueron dadas solamente para que sepamos los días especiales y los años especiales. No realmente para definir el Shabbat, sino para que sepamos en qué tiempo profético también estamos. Entonces, el Eterno le dio a la raza humana este calendario que está regido por la luna y el sol, como lo estamos leyendo aquí, para que sepamos en qué tiempo estamos, especialmente en qué tiempo profético estamos. Para que distingamos la noche del día o el día de la noche. Para que distingamos las fechas especiales del Eterno. Para los días, y cuando dice para los días es cuando hay luz y cuando hay oscuridad. Y los años, o sea, para que contemos los años. O sea, que la luna y el sol nos va a ayudar a nosotros para contar los días del año. Y el calendario hebreo, o el calendario según las escrituras hebreas antiguas, tienen que ver con esto. Tienen que ver con la aparición de la luna, tienen que ver con el sol y tienen que ver con el día y la noche de los días. Y que dice en el verso 15, así sirvan de lumbreras que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y fue así. 16, e hizo Elohim, o Dios, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día, si se dan cuenta, y la lumbrera menor para dominar la noche, o para dominar en la noche. Entonces, cuando dice y para los días, es solamente para distinguir el día de la noche, no para definir el Shabbat, sino para alumbrar el día y la noche. Y para que estemos pendientes de estas convocaciones que el Eterno eventualmente le iba a dar a su pueblo y que iban a ser guía para nosotros para saber en qué tiempo profético estamos. Recuerde que la palabra Moed no es fiestas, y ahorita lo vamos a ver más claramente en el próximo estudio, pero Moed es fecha especial donde hay convocaciones y que en esas convocaciones, muchas de ellas, exactamente 3, son fiestas o festividades. Convocaciones que el Eterno le dice a su pueblo para
que nosotros sepamos en qué tiempo profético estamos. Y para ir terminando esta parte, quiero que vayamos ahora al libro de Shemot o Éxodo. Capítulo 12. Mire lo que dice desde el verso 1. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Misraim o Egipto, diciendo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Si se dan cuenta, este mes será para ustedes el principio de los meses. ¿Cuál mes? El mes de la primavera, el primer mes que indica eso. El primer mes del año, y que dice: será para ustedes el primero de los meses del año. Aquí el Eterno es el que decide cuándo es el primer mes del año. El ser humano puede decir lo que se le dé la gana. El ser humano puede decir que el primer mes del año es en enero. El ser humano puede decir que el primer mes del año es en Tishrei, el séptimo mes del calendario judaico, pero el Eterno dice aquí claramente cuándo es el primer mes del año. Y él dice claramente: este mes será para ustedes el primero de los meses del año. Y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que este mes es cuando la primavera empieza. En este caso, teniendo en cuenta el calendario gregoriano, es entre marzo y abril, que dice: hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome. Bueno, eso lo vamos a leer eventualmente. Pero aquí el mismo Eterno le está recordando al pueblo hebreo lo que él dejó desde el principio, que inicio de mes es cuando inicia la estación o la muez de primavera, la fecha especial de primavera. Que de hecho, eso lo vamos a extender un poco más en la próxima clase, pero que el Eterno, a pesar de que llama los meses solamente por números, o sea, primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, undécimo mes, doceavo mes, mas aún así el Eterno permite que el primer mes se le llegue a adoptar un nombre. Y el nombre que se le va a llegar a adoptar a ese primer mes, según las escrituras hebreas antiguas, es el mes de Aviv. ¿Por qué el mes de Aviv? Porque Aviv, y esto lo vamos a repetir de nuevo, Aviv en hebreo se puede traducir al español como la espiga madura de la cebada. Es cuando llega a salir la cebada. Eso es lo que se conoce como Aviv. Y eso se da en esas tierras, en el Medio Oriente o entre África y Asia. Medio Oriente se da entre los meses, teniendo en cuenta el calendario gregoriano, marzo y abril. El mes de Aviv se da ahí, o el Aviv se da ahí, en ese tiempo. Tanto así de que el Eterno permite eso y que sí se da entre esos meses, que Aviv hoy en día, en tiempos modernos, significa primavera. Aviv en el idioma hebreo moderno se ha traducido como primavera.
Y ese nombre lo mantuvieron los hebreos por ser un acto que pasaba de esa forma. Ese fue el nombre que adoptaría el primer mes del año. No es que el Eterno lo puso, sino que el Eterno lo permitió que los hebreos le llamaran así por ello. Le llamaron así por el hecho de la espiga madura de la cebada, que eso es lo que se llama Aviv. Y hoy en día Aviv significa, además de eso, primavera. De hecho, si usted, por ejemplo, va a lo que fue la capital de Israel hoy en día, del Estado de Israel, se llama Tel Aviv, que quiere decir colina de la primavera. Tel, que es colina, Aviv, primavera, colina de la primavera. Así de que, así fue que fue tomando nombre este primer mes. El resto de los meses siguieron con sus nombres numéricos, o sea, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes, décimo mes, undécimo mes, doceavo mes. Eventualmente, ya el judaísmo, después de que fue a vivir o fue llevado a Babilonia y salieron de allá eventualmente después de 70 años, fue que le empezaron a dar estos nombres que ya hemos estudiado. Aunque obviamente había muchas naciones que tenían nombres a sus meses, no solamente los babilonios, por ejemplo, los fenicios ya le habían dado nombres a sus meses y que los hebreos tomarían algunos de esos nombres, no por el hecho de que así era que lo iban a llamar de ahora en adelante, sino sobre todo porque como tenían algunos de estos reyes hebreos, especialmente David y más Salomón, alguna relación directa o indirecta con reyes fenicios, entonces adoptarían algunos nombres de estos meses. Pero no porque los meses realmente se llamaran así en Israel. Pero sí, así fue de que empezó a suceder. El Eterno le dio al pueblo hebreo de que el inicio de año se daba en ese tiempo, en el tiempo de primavera. Tristemente el hombre cambió esto. ¿Para qué? Para que no conozcamos o no conociéramos los tiempos proféticos del Eterno. Entonces volvamos de nuevo a conocer toda esta historia para que saquemos de nuestra mente y de nuestro corazón todo eso que hemos aprendido de estas fechas que no tienen nada que ver con nosotros, que estamos volviendo a ser parte de la familia del Eterno. Y que entendamos que el inicio del año, según las escrituras, no es según el calendario gregoriano en enero, en invierno, sino que es ahora en primavera, el primer mes del año. No es el séptimo mes según el calendario judaico, el séptimo mes en Tisrei, sino que es en primavera. No en un otoño, no es en invierno, es en primavera. Aproximadamente entre el mes marzo y abril. Y vamos también a estudiar con más detalle en la próxima clase que el inicio del año tiene que ver no solamente con la salida de la luna, pero tiene que ver con la salida de la espiga madura de la cebada. Eso nada más pasa el primer mes del año. Solamente el primer mes del año tiene que ver la luna y la espiga madura de la cebada. Los siguientes meses tienen nada más que ver con la luna. Pero el primer mes del año es tanto la luna como la espiga de la cebada. Hoy en día, por las condiciones del terreno que se encuentra el Estado de Israel, la espiga de la cebada no se da fácilmente. Y obviamente el avistamiento de la luna también es complicado. En el pasado, cuando los hebreos estaban en obediencia, pues se daba más fácil. Pero hoy en día, como el Eterno se lo prometió a ellos, que si andaban en desobediencia, entonces iban a acarrear maldición. Y estas son las consecuencias de esa maldición.
Sí, de que lo voy a dejar hasta aquí para que pues den sus opiniones, hagan sus preguntas y luego seguimos con la clase.